La escena del crimen, Getafe y otros lugares de la Comunidad de Madrid. La fecha, del 24 al 30 de octubre, con algunas actividades ya desde el día 17. Los sospechosos, los autores nacionales e internacionales más destacados del género negro. El modus operandi, presencial y online. Nuestro principal testigo, tú. Todas las pistas sobre la programación en nuestras redes sociales y en getafenegro.com. Pues ahí lo tienen, Getafe Negro. Arrancamos de la mano de nuestro comisario honorífico. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Permítanme, en primer lugar, que me presente. Soy Ana María Trillo, una de las coordinadoras del festival. Y bueno, pues como parte de esta familia quiero agradecerles profundamente que nos acompañen esta tarde y a lo largo de toda la semana, que tenemos una programación amplia y variada. Y bueno, además tenemos que es la edición número 15, que no está nada mal. Es un motivo de alegría para todos nosotros. Como digo, a lo largo de toda esta semana vamos a tener ocasión de charlar sobre muchos temas y compartir muchos buenos momentos con escritores que al final, bueno, pues acaban siendo parte de esta familia y amigos, expertos en diferentes materias, con lo cual vamos a tener, como digo, para todos los gustos. Tras la conferencia tan apasionante que hemos tenido antes de nuestra mesa, yo creo que nos hemos quedado todos con las ganas de seguir ahondando un poquito más en esa figura de Sherlock Holmes y bueno, hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado como enanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo me estaba acordando precisamente cuando estaba aquí José Luis Serrazquín de aquellos dibujos animados que yo veía de niña sobre Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, no sé, me ha llevado un poquito a esa infancia. Hemos tenido a bien llamar a esta mesa los otros Sherlock Holmes y luego les explicaré exactamente por qué. Pero en primer lugar yo creo que lo primero que tengo que hacer siempre es presentar a nuestros invitados, por supuesto agradecerles su presencia y hablarles un poquito de cada uno de ellos, que ya verán cómo todos en algún grado tienen algo que ver con esta sombra tan alargada que tiene Sherlock Holmes. Tengo el placer de presentarles a José Antonio Bonilla Ontoria, que viene a hablarnos de su libro Elemental Fernández Luna, a Sheila Queralt, que nos hablará de sus libros Atrapados por la lengua y Estafas amorosas. Al extremo tengo a Manuel Martín Ferreras, que es autor del gran detective Byron Mitchell, y aquí, muy cerquita de mí, a Russell Dent, que es el director de programación del canal AMC Crime, que, como saben, pues colabora con nosotros en esta mesa y bueno, pues nos va a contar muchas cosas interesantes sobre la ciencia forense en el ámbito audiovisual. Voy a comenzar por hacer una breve reseña de cada uno de ellos. Empiezo por José Antonio, que te tengo aquí, bien acompañado de nuestro señor Ramón Fernández Luna. Nació en Sabadell y es licenciado en Biología y Bioquímica por la Universidad Autónoma de Valencia. No, de Barcelona, disculpe. Ha publicado 9 novelas y es miembro de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, y esta sí que me ha encantado, y de la PAE, Plataforma de Adictos a la Escritura. Sí. Luego me lo cuentas. Con su novela Ciudad Espejo fue galardonado con el premio Novela de Terror Ciudad de Utrera y en 11 días de octubre, una novela costumbrista de género negro con algunos toques de terror, describió la operación Reconquista de España iniciada por los maquis en el año 44 en el Valle de Arán. Y ahora ya sí, con nuestro Elemental Fernández Luna, Los archivos desconocidos del Sherlock Holmes español, se ha introducido de una forma divulgativa en la biografía de alguien muy real, de don Ramón Fernández Luna, que podemos decir que es el germen de la policía moderna española y que fue jefe de la Brigada de Investigación Criminal durante los primeros años del siglo XX. En este ensayo, como digo, vamos a hablar un poco de Sherlock Holmes en cuestión ensayística, es decir, la vida real, cómo ha tocado
el personaje de ficción, la vida real y concretamente en nuestro país. Por su parte, Sheila Queralt es doctora en Ciencias del Lenguaje y ejerce como perito judicial en lingüística forense. Sí, la lingüística forense es apasionante y ella nos lo va a demostrar. Yo cuando lo descubrí me quedé maravillada. Es directora del laboratorio SQ Lingüistas Forenses, docente en distintas universidades y una de las pocas especialistas del mundo en el análisis de anónimos. Ya nos contarás. Y bueno, para los más jóvenes, ¿cómo se puede uno convertir en lingüista forense? Luego nos lo tienes que decir también. Colabora como experta lingüista en diferentes cuerpos policiales nacionales e internacionales en casos de corrupción, ciberseguridad, narcotráfico, homicidios y terrorismo, entre otros. Forma parte del grupo de mentores de la Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en el Ciberespacio, organizada por la Guardia Civil Española, y es autora de varios libros y ha publicado, pues, entre ellos estos dos de los que nos va a hablar hoy, Atrapados por la lengua y Estafas amorosas. Para resumir brevemente lo que es la lingüística forense, solamente les voy a decir que su blog se llama Por la boca muere el malo. Muy bien resumido, muy bien elegido el título, desde luego que sí. Al extremo, Manuel Martín Ferreras, nacido en Lubián, Zamora, en el año 73, creció en la periferia de Barcelona, entre novelas, cómics, películas y, según dice, demasiada televisión. Bueno, fíjate, yo empezaba hablando de Sherlock Holmes, el de los dibujos animados. Yo creo que somos un poquito de la misma. Bien, su afición por la historia y por los subgéneros de la ficción le llevaron a escribir una primera novela sobre un experimento zombie en la batalla del Ebro, la Guerra Civil Española, adaptada al cine recientemente, hemos disfrutado muchos, y se llama Malnacidos. Su viraje hacia la novela de detectives en esta, su segunda obra, es solo un paso más en su intención de reescribir todas aquellas historias que le hicieron soñar despierto durante su infancia y su adolescencia. Y precisamente de ese empeño tuyo de reescribir vamos a hablar luego a continuación. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Russell Dent, nacido y criado en Liverpool. Es licenciado en Matemáticas y Estadísticas en la Universidad de Newcastle. Con tan solo 21 años se mudó a España para empezar una nueva vida como profesor de inglés. En 2006 comenzó su carrera en televisión en el departamento de doblaje de AXN. En el 2007 fichó por AMC Networks como programador del canal Historia, ayudando a convertir el canal en líder durante 10 años consecutivos. Soy fan del canal Historia. En 2018 pasó a desempeñar el cargo de director de programación de Canal Historia, AMC Crime y AMC Break para Portugal, y en el septiembre del 2021 pasó a ser director de programación de ambos canales, de AMC Crime y AMC Break, para España y Portugal. Y bueno, esa es de la función de la que nos va a hablar hoy. Precisamente, como decía, son 4 invitados diferentes. Tenemos profesionales de la lingüística, ficción literaria, ensayo y audiovisuales. En cierto modo, siglo XX y siglo XXI en la investigación criminal. Y eso es lo que vamos a intentar ver. Si está justificado esa división o no. La sombra de Sherlock Holmes es tan alargada que ha durado tantísimas décadas hasta adaptarse a nuestros días, nuestros formatos tan nuevos y tan novedosos. Como decimos, el detective del que nació de Arthur Conan Doyle, pues la verdad es que tiene muchísima atención en todo el público, como yo decía antes, en novela, cine, dibujos animados, juegos de mesa, videojuegos. Es increíble y sobre todo, y a mí lo que más me gusta precisamente es que para todos los públicos, porque hay para todas las edades y para todos los gustos. Seamos quienes seamos, en realidad, bueno, pues creo que, como decíamos antes, es que lo que nos gusta es quizá esos casos en los que de alguna manera la solución no es tan sencilla ni es tan evidente. Y eso es lo que nos gusta de la investigación criminal. Como decía, nuestra intención era ver hasta qué punto esa influencia ha sido tan definitiva en todos nosotros como para que hasta a día de hoy
tengamos a nuestro invitado José Luis Razkin hablándonos de Sherlock Holmes, que en realidad a mí me llama la atención que digas que es un ser tan antipático, asocial, y sin embargo nos tiene a todos fascinados todavía a día de hoy. Decía, estructuramos la mesa en 2 bloques cronológicos, que no 2 bandos opuestos, por supuesto, y quería precisamente comenzar con el ámbito audiovisual, que es el más reciente. Y quería precisamente comenzar contigo, Russell, que nos hablara del canal, de la tipología de canal que es AMC Crime y, bueno, pues un poco qué es esa oferta audiovisual que presentáis al público en el canal. Muy bien. Muchas gracias, Ana María, por recibirme y al canal. AMC Crime es un canal temático, está disponible en todas las plataformas de televisión de pago. Lleva 10 años en el mercado y, ¿qué iba a decir? Y cuenta básicamente a través de impactantes documentales el qué, el cómo, pero sobre todo nos investigamos el porqué de cada crimen. ¿Qué iba a decir? Que hemos preparado un vídeo pequeño que nos gustaría enseñaros así para, creo que no sé si tienen lista, que son 20 segundos, que nos gustaría enseñaros. Ponemos un primer vídeo. Casquillos de bala, cristales rotos, restos de sangre y huellas. Casi siempre hay huellas. Todo forma parte de un rompecabezas que solo los mayores expertos en crimen pueden resolver. Especial investigación forense. Los domingos solo en Crime. Quería indicar que el género está completamente de moda y este año es el mejor año de la historia del canal. Estamos creciendo muchísimo. Tenemos la mejor selección de programas de crímenes del mundo. Vamos a visitar a las mejores televisiones, productoras, distribuidores, a la BBC inglesa, a la NBC americana y muchísimos más para conseguir el contenido. Sí, además es lo que hablábamos nosotros antes, cuando he tenido ocasión de saludarle, y es precisamente eso, la fascinación que tenemos con el formato audiovisual, ¿no? Que no solamente nos quedamos con las series de televisión, sino que además está creciendo muchísimo el público que atiende a lo mejor a contenidos que en un principio no tendrían que ser tan atractivos, ¿no? Como por ejemplo en el vídeo, la investigación forense, ¿no? Vemos ahí a los que están colocando numeritos en pruebas. Quizás no es lo más atractivo a simple vista, sin embargo es muy atrayente para el público, ¿no? Claro. Bueno, debo destacar también que todo es contenido real, son documentales de crímenes de casos reales. Lo que más atrae es la búsqueda, nuestro reto realmente es enseñar la búsqueda de la verdad. Tenemos de cierta manera como nos metemos tanto en la mente del criminal como del investigador y realmente acabamos teniendo una lucha entre el bien y el mal. Nosotros siempre nos posicionamos al lado de la ley, así al lado de la víctima, muy respetuosos. Así realizamos el canal. Sí, concretamente respecto de lo que comentas, hay unos ciertos valores, ¿no? A la hora de presentar determinados contenidos en un canal, que bueno, pues llega a tantísimos millones de personas, ¿no? Y una serie de valores que... Sí, completamente. Nosotros, nuestro enfoque es tenemos que ser, lo que pide el público, tenemos que ser rigurosos, serios, pero a la vez somos un canal de televisión, tenemos que también ir por el lado de ser entretenidos un poco inquietantes, así a veces. Compaginamos así las dos cosas. Efectivamente, porque el contenido está y es verdad que creo que el reto es precisamente presentarlo de manera que podamos querer acceder a él como podemos querer acceder a una novela o podamos querer acceder a un ensayo sobre un policía o sobre una técnica o una tan apasionante pero tan desconocida como la lingüística forense. Sí, hay un paralelo completamente claro, como con la novela, lo que estamos contando, lo relaciono completamente. Hablando de la figura de Sherlock Holmes, pues yo contaría que si tengo unos 150 programas en el canal, tengo 2 detectives por programa, pues tengo 300 Sherlock Holmes en el canal. Y creo que representa básicamente lo que él innovó y inventó hace ya más de un siglo, pues esos detectives ya con la educación, la formación que tienen, pues lo siguen representando y
llevando a cabo. Bueno, también es importante que lo que hablaba antes de Conseila, precisamente, de luego nos cuentas qué hace uno para ser lingüista forense. También vuestro canal quizá también es una forma de inspirar a muchas personas que quizá quieran dedicarse a buscar la verdad. Sí, completamente. Bueno, es nuestro reto. Os cuento un poquito más del canal también, que tenemos 4 pilares concretos en el canal. La investigación con los detectives, los perfiles de las mentes criminales, nos metemos en la mente del criminal. Tenemos como miniseries de calidad donde a través de igual 6 episodios profundizamos muchísimo más en un caso concreto. Y por último, tenemos justo el pilar de la ciencia forense también, que más está relacionado con este debate hoy. Concretamente, bueno, hemos visto el trailer ahora mismo, que hemos agrupado unas 10 series ya de contenidos forenses. Hasta este año no ha habido casi contenidos de temática forense, pero ya justo están produciendo por la ola de la moda de estos documentales de crímenes. Y bueno, yo como director editorial me han gustado más este año que en años anteriores. Hemos llegado a hacer un especial de fin de semana forense, 48 horas seguidos, durante todo el fin de semana, fue el mediados de septiembre, y como visteis en el promo que ha pasado ahora, los domingos ahora mismo estamos siguiendo con ese especial a las 22:15, creo que es. Sí. Gracias a las nuevas tecnologías y a todo este contenido audiovisual que tenemos pues tan cercano y bueno, pues hemos aprendido muchísimas cosas. Igual que a lo largo de los últimos años nos hemos vuelto casi todos expertos en virus y estas cosas, sí que es cierto que vemos mucha programación en televisión y sabemos de muchas técnicas de ahora, y sin embargo a lo mejor nos puede sonar muy raro todo lo que nos ha estado contando José Luis Errázquin, pero cuando yo he estado escuchando lo que nos comentaba, no he podido dejar de pensar en tu libro y en el ensayo sobre Ramón Fernández Luna, porque todas esas técnicas realmente existieron y la policía española las tomó en cuenta, ¿no? Cuéntanos de Fernández Luna. Bueno, es que Fernández Luna es una figura que yo encontré casi por casualidad. Yo soy muy aficionado a Sherlock Holmes, siempre me ha gustado la figura de Sherlock, tanto en series como... no me he leído las 56 obras, pero sí que las tengo todas, me he leído los relatos y he leído mucho sobre Sherlock. Entonces, descubrí casualmente un artículo que hablaba de un comisario de policía de principios del siglo XX, don Ramón Fernández Luna, al que la prensa de la época denominó el Sherlock Holmes español. Eso me llamó mucho la atención. Y cuando estaba escuchando a José Luis decía, si es que el paralelismo es muy grande, pero además este personaje fue inspector, fue pasando desde escribiente tercera en los cuerpos de vigilancia, finalmente se creó la policía y al final llegó a ser comisario y jefe de la Brigada de Investigación Criminal con sus hombres. Pero era un policía que fue, como decía Ana María, el germen de lo que sería, o se le considera el germen de la policía moderna. Porque hasta entonces, bueno, pues eso, finales del siglo XIX, principios del XX, la policía no era tal, no era el cuerpo de policía, pero sí el cuerpo de vigilancia, y eran personajes oscuros, turbios, se pegaba a los delincuentes para sonsacarle lo que habían hecho, fuera verdad, fuera mentira, había mucha corrupción. Sin embargo, don Ramón Fernández Luna era un personaje muy especial, era un individuo alto, grande, con unos valores muy determinados y unas características que aquí es donde la sombra de Sherlock Holmes es alargada, es que podría ser el Sherlock Holmes español de verdad. Es decir, era un policía que lleva siempre una lupa de gran aumento encima, que tenía una capacidad memorística impresionante y una capacidad de deducción también muy grande que le permitía averiguar muchas cosas. Hay artículos, bueno, descubrí una serie de artículos, 13 artículos que el diario El Sol y el periodista Joaquín Llizo, que era amigo suyo, cuando él se jubiló, realizó, y allí los escribió en plan folletín, algunos, otros en plan más divulgativos,
y otros más objetivos. Pues algunos de ellos, algunos de esos artículos son relatos que podría haber escrito perfectamente Sir Arthur Conan Doyle, porque era un individuo que investigaba, deducía por cualquier cristalito, por las marcas de las suelas claveteadas, por las rayas del pantalón de pana puesto en un pollete de una ventana, podía deducir la altura del personaje. Tal. Esto es muy claro, por ejemplo, en el crimen ahora se me ha olvidado el nombre del crimen de una ermita, de un ermitaño que asesinaron y que realizó una investigación exhaustiva y consiguió detener a todos los criminales, porque además era como Sherlock, es decir, aparte de la memoria y la deducción, leía todo lo que caía en sus manos, ya fueran informes judiciales, boletines de las prisiones, de todo. Y entonces, en el crimen del Cristo de Otero, ese era el caso, pues le sirvió haber leído un boletín de una prisión de Alcalá en el que se hacían unas cuerdas enceradas para descubrir a través de un trozo pues quién había sido el asesino. Pero fue un policía que averiguó también, tiene casos muy famosos como el crimen del capitán Sánchez, que para los que ya tenemos una edad y hayamos visto La huella del crimen, el segundo capítulo de la primera temporada era justamente el crimen del capitán Sánchez. También son crímenes turbios que desentrañó investigando en las alcantarillas, algo que nunca se había hecho. O, por ejemplo, fue el primero que hizo una reconstrucción de un delito en el robo del Tesoro del Delfín en el Museo del Prado. Es decir, era un individuo que además utilizaba las técnicas que antes iba diciendo José Luis, la antropometría, la dactiloscopia. Estudió con el doctor Oloritz, que era un médico granadino que fue el que modernizó la técnica dactilográfica. Sabía de balística cuando no existían los microscopios de balística que aparecieron en 1975, y ellos utilizaban fotografías para determinar el tipo de bala que se había utilizado en el delito. Utilizó a la prensa, es decir, él decía, y eso Sherlock también lo decía en algún relato, que la prensa era muy valiosa si se sabía bien cómo utilizarla. Él era muy amigable y con la prensa se llevaba muy bien, y muchas veces le informaban de datos que él podía utilizar. Afortunadamente no se inyectaba heroína al 7%, pero sí que le gustaba mucho el tabaco y el café. Eso sí, era un gran cafetero. Y bueno, era un personaje que realmente se ha perdido, se ha diluido. No se sabe muy bien por qué, porque internacionalmente en la época fue realmente conocido por atrapar a fantomas. Hay un capítulo que yo he titulado Holmes contra fantomas, porque fantomas existió, aunque muchos lo recordamos más por las novelas de los autores franceses, unas novelettes que hacían de aventuras, y después por Luis de Funes, que realizó una serie de películas también en la que perseguía a fantomas. Pero Fantomas realmente fue un personaje que vivió a principios del siglo, que era un ladrón de guante blanco, que se enfundaba en un mono negro y que... guante blanco y mono negro. Se enfundaba con un traje, solo se veían los ojos. Era un personaje que... Ahí hay dudas, pero no se sabe si nació en Mallorca o en Nueva York. Pero bueno, la cuestión es que sabía balear. Bueno, las raíces eran mallorquinas, eso seguro. Sabía inglés, sabía francés, alemán, italiano, balear. Tenía 2 carreras, era ingeniero mecánico y bueno, también otra otra carrera técnica. Se creaba todas las personalidades posibles, es decir, piloto de aviación, era esgrimista, había ganado competiciones de tiro. Era increíble, y fue como el Moriarty de don Ramón Fernández Luna, que lo atrapó finalmente aquí en Madrid por una timba que realizaron en la que estafaron 3.000 pesetas a un empresario andaluz. Lo detuvieron por eso, y Ramón Fernández Luna en el equipaje de Eduardo Arcos descubrió que tenía una herramienta que se llama el Ouistití,
una cosa muy sofisticada con la que podía abrir cualquier cerradura, cualquiera. Los directores de hoteles decían que subía por las paredes y se metía por las ventanas. Era falso, entraba por las puertas. Lo que pasa es que para las agencias de seguros, si decían eso, a los hoteles les compensaban, mientras que de esta forma, pues no. Entonces se fue aumentando un halo de leyenda impresionante. Y Ramón Fernández Luna lo que le dijo es, tanto Eduardo Arcos como Ramón Fernández Luna eran tan inteligentes que era una especie de Moriarty. Los dos eran muy inteligentes y los dos se consideraban como iguales. No era tan feo, al revés, era fantástico, era maravilloso, enamoraba a todas las mujeres, se casó, tuvo un hijo, bueno, tuvo una serie de cosas, pero al final estuvo en la cárcel 4 meses y lo liberaron porque no tenían pruebas, y a la gente a la que habían estafado y robado en los hoteles de lujo no lo denunciaban por muchas órdenes judiciales que existían contra él. Primero a las mujeres porque las enamoraba, y entonces los maridos, pues había ahí conflictos, sobre todo eran de alto estatus social, por lo tanto complicado, y los maridos no le denunciaban por no quedar como tontos o memos, con lo que al final se libró de todo y su halo siguió. Pero no hablo más, que los demás tienen que hablar. Bueno, yo podría estar hablando mucho. ¿De Cary Grant de Atrapa a un ladrón? Sí, el personaje mucho lo que está de hecho se inspiró, está inspirado en Fantomas, negro, el gato, justamente, no sé qué. Atrapa a un ladrón con Cary Grant, las novelas que hemos dicho de Fantomas y bueno, y alguna cosita. Es que sobre todo eso me está, por lo que decías de en la Costa Azul y todo correctamente, esto. correcto. Como bien nos cuenta Manuel, en el libro hay una serie de esos casos que además están contados en algunos de ellos a través de, bueno, pues de una manera folletinesca, ¿no? Como aparecieron en la época con motivo de la jubilación de Fernández Luna, y eso me recuerda precisamente la forma en la que has planteado tu trabajo, en qué consiste tu trabajo en los dos libros, a través de unos determinados casos, ¿no? Primero has explicado un poco qué significa ser lingüista forense y luego nos has contado algunos casos que incluso nos van sonando, siempre, por supuesto, teniendo cuidado con los datos personales y todo lo que no se puede contar, porque a lo mejor forma parte de una investigación judicial, pero muy bien desgranado porque, como digo, te pones a leer y te pasa pues quizá como con Fernández Luna, que dices, ¡ay, esto cómo lo han descubierto así! Es fantástico. ¿Tenemos razón al decir que los lingüistas forenses también son Sherlock Holmes, los Sherlock Holmes de la palabra? Ojalá, creo que es un título demasiado grande para nosotros, pero sí que nos llaman muchas veces los Sherlock Holmes de las palabras, ¿no? Porque justamente lo que hacemos es deducir ciertos rasgos analizando las palabras, ¿no? A través de todo aquello que nosotros decimos, cómo escribimos, cómo nos comunicamos. Si lo miramos con atención, con la suficientemente atención, nos daremos cuenta, por ejemplo, de dónde es una persona, si es más probable que sea hombre o una mujer, qué profesión tiene, de dónde viene, a qué se dedica. Y esto nos puede ayudar muchísimo en unas investigaciones privadas o policiales en muchos casos, ¿no? Es verdad que quizá nosotros no es únicamente una deducción, sino que trabajamos con datos, con corpus, que nosotros llamamos unas bases de datos que nos dicen, pues esta palabra se utiliza tanto en tal lugar, ¿no? Pero sí que es verdad que nos dan esta facilidad. Y en el libro explico pues, distintos casos, algunos de ellos famosos, o la gran mayoría de ellos famosos. Por ejemplo, explico el caso de Anabel Segura, cómo ahí participó el análisis de la lengua. Hay un caso muy famoso, sobre todo para los que les gustan los temas audiovisuales, que es el caso de Un Manhunt, una Bomber, en Netflix. Ahí se hizo muy famosa la lingüística forense. Y justamente es cómo atrapan a un terrorista a través del análisis de la lengua, ¿no? Por la boca muere el pez, por la boca muere el malo, ¿no? Uno de los casos, además, recuerdo el tema de lo que decíamos antes de los anónimos, ¿no? Que ya, obviamente, ya no es cuestión de ir pegando letritas, ¿no? Y que, de todas maneras, creo que también comentas que incluso hasta analizando el tipo de pegamento se puede descubrir a quién es, ¿no? Pero ahora, ¿qué tipo de anónimos estás acostumbrada a desentrañar? Pues no son textos manuscritos ni son textos con recortes, sino que suele ser, nuestro día a día suele ser el mundo digital, ¿no? Las redes sociales. Es verdad que los ciberdelitos ahora se han plantado y yo creo que ya no se van a ir, y sobre todo después de la pandemia.
pueden ir desde el acoso en la red, por ejemplo, un perfil falso, pues quién hay detrás de ese perfil o si hay más de una persona en el teclado. Sabemos que muchas veces pues detrás de una cuenta anónima, por ejemplo, en casos de acoso escolar, pues no suele haber únicamente un estudiante, sino que pueden haber varios. O incluso si están suplantando la identidad o intentando hacerse pasar por otra persona. Por ejemplo, en chats de pedrastria. Nos piden, por ejemplo, los cuerpos policiales que determinemos si la persona con la que está hablando ese menor realmente es un menor o es una persona adulta. ¿Tanto nos marca el lenguaje como lo utilizamos? Nos marca mucho más de lo que nos imaginamos y además es algo inconsciente en muchos casos. De hecho, Sherlock Holmes lo aplicaba sin darse cuenta. Él desconocía seguramente esta ciencia, pero la aplicaba cuando él, por ejemplo, se disfrazaba. No únicamente le funcionaba el disfraz, sino que él sabía de forma inconsciente que tenía que acomodar ese lenguaje, ¿no? Era capaz de analizar qué palabras, qué estructuras utilizaban en esa zona y las sabía acomodar para hacerse pasar. Fernández Luna también lo hacía. Sí, es que me ha llamado la atención. Fernández Luna también es una referencia a Sherlock. Se disfrazaba, se introducía en los lugares donde había mendigos o de chulapo y además no solo se disfrazaba él y se adaptaba a la situación, sino que también lo hacía con sus hombres, los de la Brigada de Investigación Criminal, los disfrazaba de curas, de militares, de mujeres, porque en aquel momento no existían mujeres policía. Es decir, que también. Eso del disfraz me hace recordar a Byron Mitchell. Y esa que te he comentado al principio, ese compromiso de que me tienes que hablar, precisamente de ese empeño que tienes en reescribir todo aquello que te atrajo desde la niñez o la adolescencia. Ahora ha tocado a los grandes detectives. Háblanos de Byron Mitchell, que también tiene mucho que ver con esa capacidad de diluirse, pasar desapercibido. Sin entrar en spoilers, como decimos. Por supuesto. Ya, porque soy muy metepatas, yo por eso ya lo... Es el problema de la ficción, porque aquí cualquier cuestión que hablemos, más o menos, pero la cuestión de la ficción, ya sabemos, hasta donde podemos leer, vamos a hablar de Byron Mitchell y qué es lo que sucede. Bueno, tratando el tema Holmes que estamos, ¿no? Su relación con Holmes, bueno, va que como yo quería escribir las aventuras de un detective en la Barcelona modernista, por aquella época era la tipología que más me daba. Lo que pasa es que, como habéis comentado antes, con el tema de MC, los programas, ahora todo el mundo tiene bastante, bueno, a cierto nivel, pero un conocimiento de investigación forense y todo esto. Entonces, claro, si te quieres poner a hacer un detective que sea muy conocedor, bueno, como Fernández Luna, te tienes que investigar mucho sobre ese tema. Y bueno, a mí las novelas que siempre me han ido más en esto de crímenes han sido más las de los autores americanos de los años 50, Dashiell Hammett, bueno, personajes Sam Spade, Philip Marlowe. Entonces, bueno, lo que ha acabado siendo un poco un híbrido de que mi personaje es más de este estilo, pero, como por la época que es, juega un poco a presentarse como si fuera un Sherlock Holmes, que, bueno, por cierto, en la novela no menciono a Sherlock Holmes, pero vendo la imagen, el personaje vende la imagen de que va por un ese gran detective, ¿no? Efectivamente. La parte más teatral, ¿no? De Sherlock Holmes Poirot, que también lo escuchábamos antes de las charlas, el tema este de Poirot de salir al escenario, ¿no? Lo comentaba en la charla anterior, ¿no? De, venga, salgo aquí a... Entonces, siempre eso me ha llamado la atención, por lo visto siempre un poquito... Ahí te está viniendo arriba, detective, un poquito, ves a los hechos y no, pero bueno, y esa parte jugado, bueno, novela también tiene parte bastante de humor con este sentido, de esta manera de ocultar un poquito la personalidad real del detective, digamos, sin meternos en muchos... Sin meternos mucho en el jardín, ¿no? En el jardín. Pero, ¿qué tipos de casos son los que, en teoría, trata nuestro querido Byron Mitchell? Bueno, al tratarse de, bueno, lo que decía, una ambientada en la Barcelona modernista, estamos en la novela se desarrolla en 1901, que es cuando, unos 50 años después de que las murallas medievales de Barcelona se han derribado y se empiezan a extender la burguesía barcelonesa que se ha enriquecido en las Américas, se extiende por el Passeig de Gràcia, por el Eixample, por toda la zona que empiezan a construirse casas mucho para lucir. Y bueno, que al mismo tiempo hay mucha fábrica nueva, con muchos trabajadores emigrados de toda España, y hay un conflicto, hay conflictos anarquistas, los conflictos dentro de los anarquistas, los burgueses, los secretos de los propios burgueses, porque también aquellas fortunas no tenían siempre un origen muy limpio,
Entonces, en estos ambientes es donde se mete Byron Mitchell, que por cierto, al principio de la novela, Byron Mitchell, su intención es un detective que es muy conocido en todo el continente, pero ha venido a Barcelona buscando un retiro, en el que no quiere saber nada de investigaciones, y bueno, se ve empujado a tener que meterse en todas estas situaciones que, bueno, le llevarán a, bueno, como me gusta decir a mí, a hacer que recorramos la Barcelona modernista en sus zapatos. Bueno, al encontrarnos a principios del siglo XX, obviamente el proceso de documentación ha sido bastante importante, pero fíjate que me estaba acordando precisamente al imaginarme a Byron Mitchell por la ciudad en aquella época, pues buscando todas esas referencias de las que yo también he tenido conocimiento a lo largo de toda mi vida, y cuando estaba leyendo precisamente me acordé de Fernández Luna. Sí. ¿Qué pasó? Que le pidieron que fuera a Barcelona precisamente con el tema de los anarquistas. Sí, de hecho, bueno, en el libro, aparte de Ramón Fernández Luna, hay una referencia al principio a otro Sherlock Holmes, pero este ya no es el nuestro, es otro, porque en la Barcelona de la ciudad de las bombas, la ciudad de las bombas, que era en la época anarquista, en 1907, en 1905 hubo un atentado en el que murieron 2 floristas de la Rambla de Barcelona. Pues varios comerciantes, asociaciones y tal, unos 300, intentaron contratar, se cansaron de la inoperancia de la policía. En aquel momento eran los Mossos d'Esquadra lo que estaba, y pidieron ayuda a un inspector, Charles Arrow, de Scotland Yard, y que vino. Le pagaron unas 65.000 pesetas de la época, bueno, era una burrada. Y el hombre, que ya llevaba 26 años en el cuerpo de Scotland Yard, se jubiló para asegurarse la pensión, eran los 26 años justo, y entonces vino. Y vino en la época esta anarquista y no le salió del todo bien. Pero es que a Ramón Fernández Luna le pasó algo similar, es decir, en Cataluña, en la época de los anarquistas también y de las huelgas, hubo unas huelgas muy, muy potentes, que es lo que decía también Manuel. Y se le pidió en 1919 a Ramón Fernández Luna que viniera aquí, es que yo soy de Cataluña, digo, bueno, que fuera a Cataluña a intentar detener a anarquistas y solucionar el tema. Él puso 3 condiciones, que fue llevarse a sus hombres, que fuera una cuestión temporal, y hablar directamente con el gobernador civil. Él no quería intermediarios porque no le gustaba la política, él tenía un sentido de la justicia, no se fiaba tanto de la ley, sino él era más prevenir que el castigo, pero además no se fiaba del todo de la justicia porque había liberado a delincuentes que él sabía que no lo eran. Entonces puso esas 3 condiciones, le dijeron que no, y al día siguiente cesó. Después volvió en el 21 hasta el 23, pero cesó y se puso como policía particular, que fue uno de los primeros detectives privados que hubo en España, aparte de Daniel Freixa, que en 1888 ya fue el primer detective como tal, pero él también lo. Yo cuando me documentaba no tenía el libro, porque lo publico después, que luego coincidimos en San Jordi, cuando me dices, sí, pues yo tengo que decir, espérate, yo sí, bien me habría venido. Parte de su novela también está inspirada bueno, en el porque libro. Yo eso, Fernando Luna, mira, yo no me lo encontré en mi documentación, que eso habría sido genial, pero sí que lo del el policía inglés de Scotland Yard, que yo hago una mención a un personaje similar, que claro, lo adelanto, porque es eso, lo que dices tú, fue en eso, en 1907, tú lo adelantas. Yo adelanto, hago un comentario como un detective, porque me gustó el detalle, ¿no? Que vino invitado a la ciudad yo lo pongo como que vino a dar unas charlas, es una cosa que sale solo por ahí, pero que me llama la atención, y es eso, bueno, todo lo del tema anarquista, la corrupción política del momento, también antes lo que decías de los, que también lo saco, porque bueno, también lo encontrabas leyendo sobre la época, lo de los policías que sacaban las confesiones a guantazos, ¿no? Pero también había anarquista, había algún anarquista que se había vuelto confidente de la policía, ¿también? Eso también se refiere, sí. Confidente de la policía. Entonces, claro, ellos ganaban al ser confidentes de la policía, supongo que les daban algo, algunos dinero o alguna cosa, pero llegaba a tal punto que si no había bombas durante una temporada, el confidente ponía las bombas, sí. Es decir, para avisar a la policía. O sea, era un momento muy conflictivo. Hablábamos precisamente de que este señor que vino de Scotland Yard, el pobre hombre salió escaldado totalmente. A ver, viene de Scotland Yard, hablando solo inglés, no sabe español, no sabe catalán,
lo ponen a llevar, si la Brigada de Investigación Criminal, la Oficina de Investigación Criminal, que no se consideraba policía porque una persona que era extranjera no podía ser director de un cuerpo de policía, hasta que se consiguió pasar unos meses. Le hacían de todo al hombre, o sea, le troleaban absolutamente. En nuestros días, el trolear. Al final el hombre se marchó. Sí que es cierto que durante una época no hubo atentados anarquistas, pero ya llegó un momento que volvieron otra vez. Pero es que incluso los propios hombres que él tenía, algunos que habían sido exhumosos de escuadra, pues ya le troleaban y lo... Con la broma que los ingleses aguantes aquí lo graciosos que somos, imagínate hace 100 años. ¿Cómo sería la cosa? Imagínate. Sí, el pobre después escribió, se puso como investigador privado y escribió unos libros en los que dejaba bien Barcelona, pero bueno, era más fantasía que no lo que le había ocurrido. Lo que sí que hablabas antes de Fernández Luna precisamente era lo bien que se llevaba con la prensa. Y yo creo que una de las cuestiones era que precisamente la prensa lo respetaba mucho, precisamente por su forma de trabajar o por cómo era él, ¿no? Era un personaje, como decimos, que leyéndolo ahora nos recuerda precisamente a la ficción y a ese Sherlock Holmes. De hecho, los delincuentes lo llamaban Don Ramón. Don Ramón, eso es. Hablábamos así entonces un poco como de contenidos, ¿no? De contenidos en el sentido de qué casos veía Fernández Luna o qué casos podía investigar Byron Mitchell. Los casos que puede llevar una lingüista forense y los casos que se pueden ver precisamente en un canal o en un contenido de ciencia forense. ¿Qué contenidos son los que podemos contar en el canal? Bueno, en el ámbito del canal, tratamos varias cuestiones. Robos, estafas, suplantaciones de identidad, fraudes. Pero sobre todo lo que más tenemos son asesinatos y ya la investigación posterior, sea por un asesino o explicando la mente del asesino o metiéndonos en el papel del investigador. Lo que más ha triunfado, siempre estamos con los asesinos en serie, aunque quiero calmar un poco el tema y ir por otras cosas. Está completamente en auge. Ahora mismo estoy comprando cosas de una sala de interrogación que en el pasado no he encontrado contenidos tan televisivos en eso, pero tengo 2 series ya para la primera parte del 23. Tengo un contenido muy bueno que viene ahora en el 23 también, que es, no lo tengo traducido, es mándame un mensaje cuando llegues a casa, que se mete en el momento ese de la mujer que tiene que llegar a casa desde su salida nocturna y pues entre las amigas pues me dices cuando eso. Tenemos que no son sucesos donde no va todo bien, obviamente. Hemos intentado en el canal siempre estar al lado de la víctima, lo dije antes. Tenemos un especial ahora el 25 de noviembre donde sí prestamos y trabajamos con una campaña es el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Este año, en el pasado, hemos tratado documentales sobre Jeffrey Epstein, el que estaba linkado con el príncipe Andrés de Reino Unido. Este año realmente vamos a enfocarnos en el mundo del rock and roll, donde hay muy malos comportamientos, y también una denuncia en el mundo de pornografía, con uno de los productores de pornografía también. No nos limitamos estamos abiertos tiene que ser crimen, tiene que tener una parte de investigación, pero no hay límites tampoco. También, lo habéis mencionado un poco, que voy a tener un especial de redes sociales también en la primera parte del año que viene, que cada vez más los criminales usan a las redes para engatusar, atrapar, comunicar con sus potenciales víctimas, y viene una nueva gama de contenido también. Ahí también. O sea, la respuesta, un poco todo, básicamente. Sí, quizá lo que comentabas, la pandemia, ¿no? Lo que ha provocado que el cibercrimen aumente, ¿no? Y además de una manera, como decías, casi seguro que para quedarse, lamentablemente para quedarse, ¿no? Cuéntanos más casos. ¿Por qué una lingüista forense puede realmente ser tan útil buscando la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que...? Sí, pues en casos de ciberdelincuencia, como os he contado, pero ahora también el que ha comentado, el tema de los interrogatorios, también es muy interesante para nosotros. Tanto para analizar si el interrogador lo está haciendo correctamente, puesto que los interrogadores, en teoría, deberían de adaptarse a la víctima a la que están interrogando. Por ejemplo, no es lo mismo interrogar a un menor que interrogar a un adulto. Pero es que tampoco es lo mismo interrogar a un adulto sin estudios
que, por ejemplo, a un político. Las estrategias lingüísticas, ¿no?, de cómo conversamos o cómo sabemos irnos por la tangente, por ejemplo, con un político es muy difícil, ¿no? También, por ejemplo, ayudamos a los cuerpos policiales a mejorar esos interrogatorios, tanto para el bien, vamos a decirlo, para enseñarles cómo deben de adaptar esos comportamientos y qué no deben de hacer, por ejemplo, hacer preguntas sugestivas que ya te indican más o menos la respuesta, o preguntas cerradas en las que esperan un sí o un no, pero también les enseñamos, por ejemplo, a interrogar a policías. Porque claro, los policías ya saben cómo deben de interrogar y por lo tanto les ayudamos a mejorar ese proceso de interrogatorio. Y después también analizamos lo que se ha dicho en los interrogatorios. ¿Hay rasgos que nos indican que esa persona no está diciendo toda la verdad? Nosotros no hablamos de la mentira, pero sí que hablamos de que hay comportamientos distintos cuando esa persona dice la verdad y cuando ponemos en duda de que está escondiendo alguna cosa. Yo no sé. Después nadie quiere ir a cenar conmigo, ¿no? Sí, eso es precisamente lo que estaba yo pensando. No, pero no analizo. ¿Qué pensará Sheila de mi intervención desde que he empezado? Esta mujer habla mucho, se acelera, se va por los cerros de Úbeda. No, lo has sabido reconducir todo muy bien. Sí, dentro de nada va a poder decir, conozco a Ana María mucho, porque sí, utilizo yo muy a menudo la expresión oral, ¿para qué nos vamos a engañar?, ¿no? Mira, hay una cosa precisamente de Atrapados por la lengua, que es esa anécdota que cuentas cuando alguien se pregunta en alguna de tus conferencias o a qué se dedica un lingüista forense. Por fin, cuéntalo lo de la lengua, que es no tiene bueno, ahora pérdida. ya con lo de la serie, con un poco de más de divulgación, porque al final estos libros lo que pretendían, yo había escrito manuales, cuestiones más académicas, vamos a decirlo así, y estos libros al final fueron una oportunidad que para mí fue todo un reto, porque la verdad es que yo no sé escribir, no me gusta escribir, lo confieso, me encanta leer, pero soy más pasiva, ¿no?, en ese sentido, pero cuando me lo ofrecieron la verdad que para mí fue un reto y creo que era necesario dar a conocer esta ciencia que parece nueva pero no lo es tanto. Al final hay casos que se han resuelto desde hace muchos años por cuerpos policiales, ¿no? Y claro, una de las cosas que hacía antes era, y aún algunos estudiantes que todavía no saben coger un libro en muchos casos, es explicarles pues, qué es la lingüística forense. Y para atraparlos, porque sabemos que es un gancho muy bueno, les empiezo diciendo que la lingüística forense lo que hace es analizar las últimas palabras, las últimas sílabas de alguien que ha sido asesinado, por cómo queda el tracto vocal, ¿no?, cómo has dejado la lengua, y la verdad es que se lo creen, ¿eh? Se quedan todos. Después tengo que ir haciendo varios diciendo, no, que eso no lo hacemos, porque se quedan con esa información retenida. Y digo, no, eso no es lo que hacemos, que sería muy interesante, oye, si alguien lo pudiera hacer, pero así al menos les captas la atención, ¿no?, en muchos casos. Fíjate que al final yo que soy profesora de instituto, precisamente comprendí perfectamente por qué lo habías incluido en el libro, y además el libro, que puede parecer que es algo que pueda resultarnos árido, todo tu trabajo para que sea divulgativo está plenamente conseguido. Es un libro que se lee estupendamente, muy ameno y además sobre todo interesante, porque aprendemos un montón de cosas, como por ejemplo que no nos la cuelen diciéndonos que se puede saber por la posición de la lengua. Lo último que dijo, además todos sabemos que lo último que dijo que es siempre es el nombre del asesino. Claro. Entonces, claro, entonces iba a ser demasiado fácil, ¿no?, mirar la lengua. Bueno, partíamos, como decíamos al principio, de toda esta fascinación que tenemos, ¿no?, por el mundo y la investigación criminal. ¿Por qué creéis? Ya lo lanzo para los cuatro, una pregunta un poco en general. ¿Qué creéis que atrae a la gente? ¿Qué hace que nos sintamos tan, no sé, necesitados de saber, conocer la verdad, buscar justicia? ¿Nos gusta ver que el malo paga por sus crímenes? ¿Qué creéis? Yo tengo una respuesta más pesimista. Yo creo que al final es el morbo de entender por qué alguien puede hacer algo así, ¿no? No creo que sea tanto una búsqueda de justicia. Yo creo porque en muchos casos, a mí en algún tipo de serie, me da miedo el límite de llegar a empatizar, ¿no?, en muchos casos con el malo. Él cuando ha comentado que es muy importante, ¿no?, marcar esos límites en las series que él produce, me parece muy interesante, porque al final, sin quererlo, muchas veces cuando estamos explicando, ¿no?, la parte más de la mente del asesino, podemos llegar incluso a empatizar o a justificar esos hechos.
También un poco un exorcismo, por decirlo de alguna manera, de en plan, cuando buscas cosas que te alejen de la víctima. Entonces nos hemos visto un poco que si en plan, ay, ese estaba metido en drogas, yo no. Eso, claro, cuando te vas acercando a un caso que le pasa a alguien que podrías haber sido tú, es cuando te digo, yo cuando ves muchos programas de eso o lecturas sobre este tema, inconscientemente vas buscando lo que te separa de esa víctima. No sé. Yo creo que hay diferentes tipos de personas. Hay personas que es más por el morbo, como dice Sheila. Hay otros más en plan porque ya les gusta la ciencia que hay detrás, la ciencia, ya cualquier tipo de ciencia y técnica, cómo se realiza, cómo se encuentran los datos dentro de un escenario de un crimen. Y cuando hablamos de detectives novelescos ya en general, sino novelescos de novelas y tal, porque siempre son unos personajes, antes lo ha dicho José Luis también, son unos personajes habitualmente, si nos damos cuenta desde Poe, unos personajes muy vanidosos, muy sociópatas, son muy especiales y que están allí, que son diferentes al resto, son súper inteligentes todos, esto lo leí en un artículo el otro día, para curar las cicatrices de la sociedad. Un crimen, sobre todo en la época victoriana, que es lo que tenemos aquí, era como, uy, esto en nuestra sociedad, que normalmente los detectives son de media alta, pues esa cicatriz va al detective para finalizar acabándola y curándola y que todo vuelva a la normalidad. Y eso también en la serie negra americana ya es diferente porque ya entra todo lo social, pero en la victoriana y detective típico es un poquito eso también. Pero hay mucho de morbo y sobre todo atrae mucho los asesinos en serie. O sea, los asesinos en serie es Yo voy a defender a mis espectadores un poquito más. O sea, la palabra morbo... Eso. Morbo en el buen sentido. Yo confieso que los veo. Por primera siendo inglés, la palabra morbo, que llevo 20 años lidiando con ella, no sé cuál es la traducción literal y sé exactamente a lo que referís y entiendo el concepto. Sí que hemos trabajado este concepto, lo entendemos, pero voy a defender un poco más a los espectadores. Creo que es más por curiosidad, empatía y compasión. En nuestro caso hemos hecho, de hecho, focus groups donde realmente observamos a nuestros espectadores interactuando con nuestros contenidos y explican un poco sus pensamientos y creo que vienen por el interés del puzzle, por saber algo. Es este gran lienzo humano que tenemos, que siempre estamos actuando nosotros en el día a día, pues es otra faceta, algo así. Y me gusta mucho la palabra que has dicho y que yo creo que también es un kit, la compasión. Es decir, finalmente se ha hecho justicia y aquella persona que lo ha pasado tan mal, finalmente han castigado al culpable. Esa compasión también. Sí. Yo creo que depende del crimen y de la víctima. En bueno, estos claro. Por ejemplo, en el caso de estafas amorosas, nosotros hicimos un estudio porque justamente cuando estaba haciendo el libro aparecieron distintos juicios, ¿no? Y distintas noticias y yo la verdad es que me quedé, no sé cómo decirlo, fuera de cuadro, ¿no? Cuando vi los comentarios de las noticias y realicé un estudio para analizar qué es lo que pensaba la gente cuando salía una noticia de han pillado tal estafador del amor, ¿no? Y la verdad es que era el 50-50. 50 a favor de la víctima, 50 a favor del estafador y los comentarios eran, vamos, para enmarcarlos algunos o no sé yo. Es que los comentarios en internet son... En las redes... En un peligro. Un peligro, sí. Totalmente. Tú no extraterrestre trabaja y nos analiza por los comentarios de internet. Bueno, también tienes trabajo para analizar lo que es capaz de soltar algunos individuos por la boca, ¿no? Pero antes decías que ibas a defender a los espectadores. Que sepas que nos estás defendiendo a la gran mayoría de nosotros. A todas las personas, bueno. Eso es así. Ese contenido que hablábamos antes de ciencia forense puede resultar muy árido, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto esa minuciosidad, que nos lo expliquen? Y bueno, pues muchas veces aprender terminología que no tiene nada que ver ni con nuestras profesiones ni con nuestro día a día. Realmente dentro de nuestro canal no es lo más como chocante, digamos. Realmente entras en un puzzle así más científico, ves sangre, ves las pruebas, pero se pierde un poquito la parte emocional. O sea que igual son casos que son difíciles de resolver. No hay un sospechoso inmediato en las primeras preguntas que están haciendo los investigadores y
profundizamos muchísimo, en mucho laboratorio, microscópico, mucha teoría, muy científico. O sea, no diría, es donde más información contiene, pero no sé, no diría que es el más complicado ni chocante así este contenido. Claro, yo puedo entender eso, ¿no? Lo que hablábamos de que puede a gustarnos determinados aspectos de la criminalidad o de determinados criminales, ¿no? Pero sí que sería lo que decías antes de a lo mejor quizás el aspecto más morboso, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende precisamente es el grado de interés por aspectos como más legales o más científicos, que como digo no tienen nada que ver con nuestro día a día y que a lo mejor nos hacen olvidar que el tema nos resultó interesante por la personalidad a lo mejor más conocida o menos conocida de quién ha sido, de quién no ha sido, y sin embargo pues de alguna manera las personas que producen este tipo de contenido audiovisual son capaces de tenernos ahí aprendiendo precisamente, fíjate cómo lo han conseguido. Y yo no sabía que esto existía, ahora ya lo sé, cuando leo una novela luego ya me di cuenta de... Estos no han visto lo que decía el de Amece Crime. Hay gente muy buena, la respuesta que sí. Los productores vienen de producir mucho, aprender mucho sobre los consumos que ven sobre producciones anteriores o pautas en el mercado y llegan a crear un lenguaje que funciona, que saben exactamente los espectadores de televisión van a querer ver y formulan los programas de esa manera. O sea que creo que en esos lados más visuales o efectos, música, están consiguiéndose cada vez más. Está dejando lugar a meter cada vez más información también y profundizar más sin aburrir, que es un poco lo que no quiero hacer. Otro dato interesante que tengo es el canal, dentro de todos los documentales que hay ahora mismo, es el canal más pegajoso. Esto lo que quiere decir es que entra menos gente en el canal que otros canales, pero se quedan pegados, pegajosamente, enganchados. Así, me gusta es la manera así de hacer así, pasar la página y te quedas enganchado en un libro, que me encanta cuando me pasa eso a mí. Pues es un poco mi reto con los contenidos también. Y justo este contenido es eso, donde más se enganchan realmente. Nuestro reto realmente es traer a nuevos públicos que trataremos de hacer también. Yo tengo una teoría, es que creo que hubo un punto de inflexión en un momento dado, ya hace unos años, que es cuando retransmitieron por primera vez CSI. La serie CSI es la que empezó a ver en los capítulos la técnica forense, fuera más real o menos real. Y ahora ya ha habido muchas series en las que se ha imitado y ahora debemos pasar a la realidad, y por eso es muy curioso eso, que la gente ahora ya no quiere tanto, bueno, hay quien sigue gustando la serie de tanto en tanto, pero ya quiere profundizar más en la técnica real como tal. Si es cierto, si no es cierto, en que nos engañaban. Pues que puede ser una buena fuente de conocimiento y de aprendizaje, porque en realidad habrá más de uno que vea un capítulo antiguo de CSI y diga... No, ahora cuando ves escrito un crimen de Jessica, ¿qué haces? Tocando los guantes. Sí, bueno, ¿qué podemos decir? Que nos ha dejado, pero esto pasa mucho en nos ha dejado la actriz de Jessica Fletcher. Yo quería ser escritora de misterio cuando era... Claro, yo quería ser Jessica Fletcher. Yo aprendí a escribir novelas. Con cada capítulo de Jessica Fletcher lo tienes todo ahí. Resumido y condensado, pero ahí está. Tenía muchos sobrinos, eso sí. Y todos acababan inculpados en un otro siempre momento. había muerto. Donde iba la pobre mujer, pues estate quieta en tu casa. No, pero sí que es cierto que la realidad y tal, yo muchas veces en una película, a ver, yo por mis conocimientos, mi formación científica, es decir, yo recuerdo de la película Estallido una centrifugadora abierta. ¿Cómo vas a tener una centrifugadora abierta? Te salpica, claro. Entonces llega un momento que quieres saber, quieres realmente ver el aparato que se utiliza. Esto vale tantos millones y sirve para analizar tal, este espectrofotómetro, no sé qué. No sé. Es que qué duda cabe que para la investigación criminal, ficción o realidad, realmente es que hay muchísimos profesionales y bueno, pues todos tenemos que atender un poco, los que queremos leer, los que queremos escribir, los que queremos ver programas de televisión especializados, en realidad pues tenemos que aprender y beber de todos esos profesionales, ¿no? Podemos incluso ya empezar con la lingüística forense en novelas, en ficciones. Yo no. Yo asesoro. No, yo creo que está muy bien que todos aprendamos, pero también creo que igual que aprenden los buenos, también pueden aprender los malos. Por lo tanto, yo creo que también es importante saber medir hasta dónde vamos a enseñar y hasta dónde no vamos a enseñar, ¿no? Porque creo que después los malos siempre van por delante de los investigadores. Se ha dejado de utilizar el anónimo
los periódicos pegados porque se sabe que se puede determinar el pegamento? Totalmente. O sea, Ahora, que por muchas ejemplo, veces, se cuanto hacen menos menos sepan. audios. Yo cuando comencé a trabajar en esto hace más de 10 años, la mayoría de los crímenes que nos llegaban eran audio. Ahora ya no nos llegan audios. Es todo texto digital. Por lo tanto, se van mejorando, claro, los criminales van mejorando. Esas llamadas También ven la telefónicas tele. que oímos en las películas. También ven la tele, exactamente. ¿Eso se puede desentrañar? ¿Quién es? ¿Un anónimo Sí. por teléfono con esas voces que ponen? Distorsionadas. Sí, da igual, aunque No las se sabe el distorsiones, de algoritmo, forma supongo. mecánica, da igual. ¿Da igual el Digital. distorsionador que se utiliza? A ver, no lo pueden dificultar más o menos, ¿no? Pero claro, hay otras cosas, además de la voz, también hay las palabras que se dicen, el tono, cómo interactúas con la otra persona. Hay muchísimas informaciones, lo que pasa alrededor. Hay muchísima información. Y claro, compartirla toda, ¿no? Desde el punto de vista científico, quizá tampoco se debería, sino que hay ciertos límites, ¿no? Bueno, además del secreto que tenga profesional, que también me imagino que será primordial, ¿no? Me imagino que al colaborar con las fuerzas del orden, eso, y bueno, pues investigaciones judiciales, me imagino que habrá ciertos puntos de los que ni siquiera puedas... Claro, por ejemplo, cuando estuve pensando en el libro, ¿no? Me pedían tantos casos, fue como, claro, yo tengo muchos, pero no de todos ellos puedo hablar, ¿no? Y entonces hablo de algunos más antiguos, en los que yo no he participado, pero que son los míticos de mi disciplina, y después algunos sí que ya podía hablar dentro de mi disciplina. Y no únicamente hablo de casos, también hablo de nuestro día a día. Es decir, la lingüística forense también se encarga, por ejemplo, de determinar si una frase es ambigua o no. No únicamente una amenaza, sino en un contrato. ¿Ese contrato qué nos quieren decir? También es lengua. Un contrato, efectivamente, ese lenguaje que nosotros a pie de calle no entendemos y nos puede resultar tan farragoso, o bueno, pues lo que firmamos o con el banco o cualquier, esta falta de claridad, ¿no? En el lenguaje que muchas veces nos confunde. Totalmente. Tomamos nota para el tema ficción, Yo ¿verdad, voy Manuel? apuntando, sí, yo luego ya veré, luego ya consultaré. Si no. Manuel, después de los zombies, Sí. después del gran detective Byron Mitchell, recomendado 100%, por supuesto, ¿qué? Bueno, ¿Con qué andamos? Porque como- yo te veo inquieto. Como lo que me decías antes de esto, lo de que reescribo las cosas que me gustaban más de, pues ahora, mira, estoy intentando con una, que veremos, pues estas cosas, normalmente igual se haga fancy las dices así, pero bueno, una que es, lo que estoy diciendo ahora es estilo un poco Hitchcock. Pero bueno, Hitchcock. me gusta, otra cosa que me gustaba mucho, pues ahí voy a lo que me gusta, pues intento hacerlo a mi manera. Y bueno, y Byron, sí, a ver, si... Como en las series de televisión, si el piloto va bien, pues Byron me gustaría poder seguir con Byron una temporadita. Sí, te lo íbamos a agradecer, los fans. Te lo agradeceremos, desde luego que sí. Ha llegado el momento en el que siempre tengo que decir que nos estamos quedando sin tiempo, que hay un montón de temas que nos encantaría saber, que vamos a intentar que el público también no se vaya a casa con ganas de saber alguna cosa sobre estos libros o sobre vuestras especialidades. Y aquí les tienen, no lo duden. Cualquier cuestión que quieran preguntarle, no me sean tímidos. Ahora es cuando pasa esto del oeste. Sí, un rastrojo del desierto. Bueno, pues como digo, ha llegado el momento. Uy, Una perdón, pregunta. discúlpeme, no sé. One question. Estas lentillas. Una pregunta para Seila, que seguramente lo sepa. ¿A vosotros sabéis ya pertenece la parte de lingüística forense a todo lo que es el toxicológico y ciencia forense? ¿O no hay nadie en el toxicológico que trate? ¿Sois a nivel particular, particular me refiero, que sois consultores de la Guardia Civil o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? No, nosotros en un principio no. Sí que, por ejemplo, depende, por ejemplo, en el caso de los atentados de Barcelona, cuando Mohamed dijo en el juicio que había estado hablando bajo las sustancias y que lo estaban coaccionando mientras estaban preparando los explosivos, así a modo de, bueno, a ver si me libro. Nosotros hicimos un estudio lingüístico, no a nivel policial, sino fue a nivel académico. Y en ese sentido sí que pudimos determinar que no aparecía ninguna forma de interactuar que nos diera las pistas de que había estado incapacitado por algún tipo de sustancia, en ese caso, por ejemplo. Pero no entramos en temas toxicológicos en general.
Sí, no, pero me refería el toxicológico, el Instituto Toxicológico y Ciencias Forenses, que tiene todas las ciencias forenses, o se supone que las tiene. No sé, por eso preguntaba que no sé si tiene un departamento de lingüística forense, igual que tiene química forense. O sea, el toxicológico se llama toxicológico porque es el primer nombre que tiene, y lo de ciencias forenses se lo olvida todo el mundo, pero también tiene ahí gente que estudia la pintura y de todo. Entonces, CNP, no sé por si ejemplo, hay alguien allí. CNP sí que tiene un laboratorio de acústica forense, que es de la voz. Y Guardia Civil también tiene un departamento, pero también es voz y lo hacen automáticamente. Tiene una herramienta automática. Generalmente nosotros hacemos las contrapericiales de ellos porque no utilizamos sistemas de reconocimiento automático, sino que hacemos combinado. Vale, gracias. A ti. Bueno, eso me recuerda. ¿Qué tiene que estudiar alguien que quiere ser lingüista forense? Lengua, primero que todo. Primero lengua, por supuesto, el dominio Una de las la salidas lengua. profesionales de todos aquellos que hemos estudiado filología, ¿no? Que dicen las madres, ¿para qué sirve? Pues bueno, pues para cazar a los malos. Pues sería estudiar pues, alguna cosa relacionada con la lengua, filología, traducción, un máster en lingüística forense y un doctorado en una de las ramas de la lingüística forense. Es un poco largo, pero vale la pena. Máster y doctorado. Bueno, pero que existe esa salida profesional y bueno, para bastante atractiva, creo. Pues si nos ceñimos a lo que nos gusta, el contenido audiovisual, científico y criminal, lo que nos gusta reconocer los personajes de ficción en la propia realidad que nos rodea y, por supuesto, seguir disfrutando de la maravilla de la ficción que nos gusta tanto a los aficionados a la literatura, bueno, pues creo que es una buena salida para muchas de las personas que pueden ver estos contenidos, como decimos, del siglo XX y del siglo XXI. Una preguntita por aquí. Bueno, no es una pregunta, no sé si viene al caso. Yo quería hacer una recomendación. Quería hacer una recomendación. Es un libro que seguro que ya lo conocéis todos. Para el que no lo conozca, hay una novela que se llama Don de Lenguas, de Rosa Rivas, que es un thriller filológico. Y la protagonista sería una Sheila de los años 50 y yo os lo recomiendo a todos porque es un caso que se soluciona, lo soluciona una filóloga a través de unos anónimos. Pues es verdad, no me acordaba, Elena, muchas gracias por... No hay muchos libros de esta temática. Es que los filólogos a lo mejor no tenemos mucho, pero ya, poco a poco sí, ya verás cómo sí. A la ficción, porque es un tema fascinante. O sea, yo como filóloga de formación... Ay, las filólogas ahí. Porque claro, un libro tipo CSI no sabes si te meten el perro o no, pero en este libro yo decía, ¿esto es verdad? Eso es verdad. Eso es verdad. Pues ya sabes, Sheila, no... Don de Lenguas, me lo apunto. Don de Lenguas. No lo conocía, gracias. Pues ahora ya sí, lo lamento, de verdad, profundamente. Nos tenemos que despedir, no sin antes pedirles un fuerte aplauso para todos ellos. Recomendar, por supuesto, la lectura de nuestro querido Byron Mitchell, que nos acerquemos todos un poco a la filología de nuestra lengua, que realmente es algo muy importante y muy, pues no sé, yo creo que de lo más valioso que tenemos. Por supuesto, que recordemos la historia, que nosotros también tenemos grandes investigadores y además de carne y hueso, Fernández Luna, y bueno, pues los que no podemos tampoco obviar la realidad audiovisual, internet, videojuegos, la pantalla también nos atrae tanto y bueno, pues muchísimas gracias por hablarnos de todos esos contenidos y de todos los proyectos que vais a tener en el canal próximamente. Muchísimas gracias a los cuatro y ya sois familia de Getafe Negro, como decía al principio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y tenemos más cositas ahora después. Aquí no acaba la tarde. Muchas gracias.